cazadores de libros, y hoy en nuestro programa, Nuestra Señora de París, afrontando su lectura. Pues comenzamos el programa de hoy. Os traemos un nuevo libro para nuestra ya afamada sección Afrontando su lectura. Ya sabéis que en esta sección traemos un libro, le contamos un poquito sin spoiler, como me gusta dar el taponazo, siempre lo digo. Y después contarle un poquitín sin spoiler, ya entramos a desgranarle un poco, a quitar esas capas de la cebolla de cómo se puede afrontar su lectura, con diferentes etiquetas, dando ideas y sobre todo sugerencias nuestras. Siempre se pueden ampliar. Si vosotros tenéis más, nosotros encantados también de que nos deis vuestras sugerencias. ¿Qué libro traemos hoy? Hoy traemos Notre Dame de París, Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo. Un clásico entre los clásicos, un libro, pero de esos buenos con solera que hay que leer, ¿eh? Y traemos una edición. En la mesa tenemos pues una edición de las nuestras, de Círculo de Lectores, ya sabéis, una de estas que tenía su acetato protector. Por cierto que en esta edición los de Círculo lo titularon El Jorobado de Nuestra Señora de París. Bueno, pues bien, pero el título real es Notre Dame de París, que así se publicó en francés y como mucho se puede hacer la traducción española, Nuestra Señora de París. Eso sería la traducción. Bueno, esto es lo de menos. Pues este libro nos gusta porque la traducción estaba bien y es un libro adecuado para leer y además porque es de pesquisa de cazador de libros, ¿no? ¿Qué os puedo contar de la historia? Bueno, la vamos a desgranar un poquito así rápido, sin hacer ningún spoiler, solo dándoos un inicio para que sepáis un poco de qué va. Estamos en la Epifanía de 1482, que se van a celebrar esas festividades en la ciudad de París, en todo lo que es el centro de Notre Dame. Allí se preparan las festividades, allí aparecen una ciudad plagada de truhanes, de delincuentes, ya sabéis, de aquella gente que algunos pensaban de baja estofa, ¿no? Pero que en el fondo es también lo que da pie un poquito a Los Miserables, luego, en otra de las obras de este autor, ¿verdad? Había mendigos, había gitanos, había truhanes, había ladrones, todo eso conformaba esta sociedad tan multicolor, dominada por unos ricos riquísimos. No sé, me suena un poco que también como ahora, ¿eh? Sí. Pero bueno, allí aparece la protagonista de esta obra, que es la gitana Esmeralda, la belleza entre las bellezas, esta bella muchacha de la cual se enamoran todos los que no tienen que enamorarse. ¿En qué elenco de personajes en esta novela arquetípica aparecen? Pues bueno, aparece el típico canónico, el archidiácono, Claude Frollo, hay un capitán de la guardia apuesto, como debe ser, Fego de Chateaubert, y también, para poner el punto sobre la I, hay un estudiante, vamos a llamarlo así, poeta estudiante, que se llamaba Pierre de Grangoire. Este estudiante, que también es el punto un poco de inflexión del tema, voy a contarle un poquito. Bueno, está el protagonista, que ya todos sabéis, el Jorobado de Notre Dame, nuestro querido Quasimodo, súper conocido por el cine, por dibujos, por de todo. Y bueno, más o menos esto sería el elenco con otros personajes secundarios, pero vamos, así para daros una pincelada inicial. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre que se caprichan todos de esta muchacha. No podía ser de otra forma. Y el más malo entre los malos, que es el archidiácono Frollo, enlía al pobre Quasimodo, porque para que entendáis un poquito, Quasimodo, que era un discapacitado, un jorobado, un pobre hombre, estaba bajo el cuidado o la protección del archidiácono de la catedral. Este le tenía como ahijado. Entonces, como se encapricha de la gitana, pues le embrolla al pobre Quasimodo diciéndole que hay que librarla de las garras de los gitanos que le están amenazando a esta chica. Entonces, como se enamora de ella, más o menos un mal enamoramiento se puede decir, le induce para que la rapte. En cuanto la va a raptar, el capitán de la guardia, muy ahí apuesto y muy servicial, le captura, le detiene a Quasimodo y evita que la muchacha sea raptada y pase a las garras del archidiácono. Quasimodo, así resumiendo un poquito, va al cadalso, es mofa pública, el pueblo de París le odia por su fealdad, por sus deformidades, le tiran objetos, le tiran cosas, se ríen de él, el pobre, el hombre está allí sufriendo en la picota, cuando la gitana se acerca y ya Quasimodo piensa, me van a dar la del pulpo, porque la gitana se va a acordar de la que la he querido raptar, pero no es así. La gitana se apiada del pobre deforme, acerca agua para calmar la sed, haciendo que una lágrima resbale por el ojo abierto del pobre jorobado. Eso es un punto en la obra en la cual Quasimodo genera una lealtad para siempre hacia esta gitana. Todo se encadena ahí, pues ahí ya no os quiero contar mucho más.
el poeta, el estudiante poeta Granworth se lía con aquellos que formaban lo que llamaban la Corte de los Milagros, que era la asociación de truanes, mendigos y ladrones de París, para que le ayuden a conseguir los favores de la muchacha, de la gitana, de Esmeralda. El capitán, que es el que consigue el amor de Esmeralda, también quiere conseguir sus favores, y el archidiácono no ceja también en conseguirla. Al final todo es un quita y pon y quita. No os voy a decir más porque no quiero tampoco acercaros, deciros más. Sé que, mira, una escena muy interesante que me permito contaros, que es aquella en que, descolgándose de una cuerda con nudos Quasimodo consigue salvar de nuevo a la muchacha, se la lleva en brazos y, elevándose entre las gárgolas y las columnas casi de vieja catedral, va gritando la palabra asilo, 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 cuando la multitud también contesta asilo, 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 para que la muchacha se libre. ¿Se librará? ¿No se librará? ¿Cómo acaba la obra? Bueno, no os cuento más. Aquí me paro, ya sé que tenéis ganas, pero hay que leerla, hay que leerla. Y ahora vamos a comenzar nuestra sección de Afrontando la lectura. ¿En qué consiste esto, no? Pues bueno, os vamos a decir de qué formas se puede afrontar la lectura de Nuestra Señora de París. Y bueno, pues podemos irlas enumerando. Sí, vamos a poner una serie de etiquetas para que veáis las capas que tiene el libro, que todos los libros interesantes suelen tener más de una capa. Por cierto, te iba a decir una cosa, Lourdes, mira, había separado aquello, esto es el prefacio de Víctor Hugo. Sí, lo escribió Víctor Hugo, y dice así: hace unos años, visitando, o mejor dicho, estudiando la Catedral de Notre Dame de París, el autor de este libro halló en el sombrío rincón de una de sus torres esta palabra grabada en el muro: Anakf. Estas mayúsculas griegas, que el tiempo había ya ennegrecido, marcadas profundamente en la piedra, y ciertos signos peculiares de la caligrafía gótica impresos en ellas, como para revelar que los trazó una mano de la Edad Media, y sobre todo el lúgubre y fatal sentido que encierran, causaron viva impresión en el autor. Se preguntó el que esto escribe, queriéndolo adivinar, qué desventurado ser se resistió a abandonar el mundo sin imprimir ese estigma del crimen o la desgracia en la piedra de la vetusta iglesia. Más adelante, enjalbelgaron o rasparon, una de dos, la pared, y la inscripción desapareció. Es de este modo como desde hace más de 200 años se afean los maravillosos templos de la Edad Media, que experimentan mutilaciones por todas partes. El sacerdote los embadurna, el arquitecto los rasca y el pueblo finalmente los derriba. Salvo el frágil recuerdo que perpetúa aquí el autor de este libro, nada queda ya de la sibilina palabra grabada en la sombría torre de Nuestra Señora, ni del ignoto destino que resumía melancólicamente. Hace muchos siglos, el recuerdo del hombre que grabó aquella palabra en la pared desapareció a través de las generaciones, y la palabra ha desaparecido asimismo del muro de la iglesia, y la misma iglesia acaso desaparecerá también de la superficie de la tierra. Aquella palabra ha inspirado este libro. Bueno, sí, es algo muy de destino, porque poco pensaría Víctor Hugo que esta catedral maravillosa estaba a punto de sucumbir al fuego en nuestros tiempos. Es verdad, Todo sí, eso sí, parece muy como si fuera una de estas muy profético, una profecía de Nostradamus, parece. Muy profético, sí, porque eso dijo, que desaparecería, que podría desaparecer de la superficie de la tierra, se lo preguntaba y a punto estuvo. Y bueno, precisamente el primer punto que queremos decir sobre cómo afrontar esta lectura de Nuestra Señora de Notre Dame nos lo ha explicado muy bien su autor desde el prefacio. O sea, él lo que quería en realidad, lo que quiere, esa lectura que quiere que tengamos de su obra, es la de denuncia del desastre que se va produciendo con el paso del tiempo por no mantener, por no restaurar en condiciones adecuadas las maravillosas catedrales, las arquitecturas, incluso las pinturas y esculturas de la Edad Media. ¿Y por qué? Pues porque en su momento él se dio cuenta de cómo se desestimaban muchísimas obras de esa edad y él las quería ver ensalzadas, pues, y en lo que él lo consideraba, ¿no? Ahora nadie pensaría en decir, bueno, como está
un poco vieja esta catedral, la vamos a demoler. Sin embargo, él vivió un tiempo en el que esto estaba ocurriendo. Y entonces esta denuncia que hace se plasma en toda la obra. Y es una de las formas que tenemos de afrontar la lectura de Nuestra Señora de París, dándonos cuenta de lo que quería, de cuál era la verdadera intención del autor. Sí, porque es que de todas formas Víctor Hugo estaba obsesionado con que en París estaba estudiando lo gótico. Sí, o sea, se dedicaba, estuvo una temporada, no hacía más que dedicarse a escribir en los periódicos, criticando la actuación del ayuntamiento, de la corporación municipal, porque decía que estaba cargándose todo lo que era la arquitectura real de la ciudad. Estaba obsesionado con el gótico y le tenía obsesionadísimo, ¿no? Entonces, tienes tu razón, que no se le ocurrió otra cosa. El hombre no le hacían caso en el periódico y dijo, pues voy a escribir una novela, os vais a querer morir. Vais a ver ahora lo que es bueno, en una novela, ¿no? Sí, pero bueno, no hay esto, digamos que sería como la capa superior, ¿no? Sí. La capa sí, ¿no? Sí, ¿no? La función real que tendría esta novela. Digamos como la parte pragmática de la obra, ¿no? La capa práctica de la obra, pero tiene más capas esta novela, ¿no? Claro, claro. La segunda sería la novela romántica que se esconde en ella. Esa novela romántica de amores no correspondidos, de deseos, de venganzas, bueno, de todo eso que perturba, ¿no? a lo que son los seres humanos, y es lo que podemos seguir leyendo. Podemos decir que esta obra, hay muchos capítulos que contienen todo esto de historia, arquitectura y demás, pero hay otros que se dedican directamente a la novela romántica y cómo va avanzando la vida de los personajes. Sí. Podríamos hacer incluso una literatura diagonal, saltándonos ciertas partes y yendo directamente a la propia historia. Sí, pero, o sea, y esta novela romántica, pero es una novela romántica, no sé tú qué opinas, pero que se escapa un poco, se aleja un poco de la novela romántica, por ejemplo, que estaba casi en esa época, ¿no? La novela romántica victoriana, por ejemplo. Claro, porque esta es una novela mucho más pesimista, realista, que saca lo peor quizá de cada personaje. Cada personaje tiene, ¿no? Algo que saca lo peor de sí mismo. Es que claro, es un romanticismo que se aleja, que es curioso, ¿no? Se aleja del romanticismo de la buena cuna, de las altas clases medias altas o de la nobleza. Es un romanticismo que mucha gente le sorprendería, ¿no? Porque es un romanticismo chabacano, por decirlo, o popular, o de la plebe, ¿no? Es que va por ahí, ¿no? Sí. Es lo que... Bueno, pero esto sería que es muy curioso porque sí que es verdad que tiene... Mucha gente a lo mejor no tiene en cuenta ese aspecto, ¿no? Entre tragedia romántica, un poco vamos a decir, pero tiene más capas. Sí, claro. La tercera capa sería lo que, bueno, la otra, la complementaria. Si queremos fijarnos más en la historia de Notre Dame, en la arquitectura, todas esas descripciones que hace, es que casi se podría sacar casi medio libro, son descripciones, ¿no? Sí, se explaya un poco, sí, catedral. ¿No? Sí, de hecho es que esta catedral para él es el eje, ¿no? En torno al cual gira toda la historia, todo el pueblo, todo. Y entonces, bueno, pues tiene casi es el protagonista principal, ¿no? Aunque no es un protagonista vivo, pero así es. Entonces podemos aprender de su historia leyendo la parte que es propia de las descripciones tan pues, científicas, casi, ¿no? Pues podríamos decir, como de arquitectura, de conocimiento pues, de las obras de arte y demás. Y ya por último, sería la cuarta, por así decirlo, y es una de las, bueno, más que una forma de afrontar la lectura, es darse cuenta de que casi estamos ante un nuevo tipo de novela. Un nuevo tipo de novela que se podría llamar teatro épico. De hecho, es lo que se considera así, y es que desde el rey, o sea, los personajes que muestra, desde el rey, emperador, demás, hasta las ratas de las cloacas, todo está representado en esta obra. Es un poco lo que decías, ¿no? Es una de las primeras veces que los protagonistas son los propios mendigos, ladrones, pero también el clero, también el rey, o sea, es que mezcla todas las clases sociales en una misma obra alrededor de
ese pilar fundamental que es la Catedral de Notre Dame. Sí, de todas formas, poner a mendigos y a deformes como protagonistas, eso es una novedad. Pero para nosotros puede parecer una cosa que sin importancia, pero imaginaros en aquella época fue una gran novedad, ¿eh? Fue un cambio de dirección en las novelas que se escribían, en las historias que se contaban, y eso es lo que vais a encontrar en Nuestra Señora de París. Yo creo que estas lecturas, estas capas son equivalentes, ¿verdad, Lourdes? Estas capas que se conforman unas encima de otras y se entrelazan, hacen que esta novela sea una gran novela, una genialidad de novela. ¿Se la recomendamos a los sí. espectadores? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Yo creo que hay que leerla porque merece mucho la pena. O releerla, si ya la habéis leído, releerla porque así teniendo en cuenta todo esto que os hemos contado, podéis tener otra visión. Y ya sabéis, si vais a viajar a París y queréis ver el Notre Dame, leedla también. Leedla porque tenéis una guía del Notre Dame antiguo aquí, podéis comparar lo que veis y de lo que era. Porque bueno, vamos, no se le escapa ni una a Víctor Hugo en su novela. Sí, la pena es que, pues no sé, todavía la están reconstruyendo. No sé cuándo. No sé si todavía se podrá visitar, pero bueno, en visitar. cuanto se pueda, ¿verdad? Pues hombre, sí que es una pena, es una gran pérdida para toda la arquitectura y para el arte mundial, ¿no? Eso es claro, pero es muy curioso esta profética novela también en manos de este grande de las letras francesas. Y yo creo que, bueno, ya con esto es suficiente, ya os hemos... creo yo que incentivado para que leáis esta obra de Víctor Hugo, que muchas veces no se lee y se leen otras que tiene, interesante. Sí. Y yo creo que esta es muy importante en su obra y también en la literatura de todos los tiempos. ¿Y qué estáis todos esperando? ¿A que saque el dedo? Que ya le saco, hombre. Chaval. El dedo dorado. El dedo dorado que nos apunta hacia un cielo de grandes obras y de autores clásicos. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, ¿verdad? Dadnos un me gusta y suscribíos a nuestro canal. Y tocad la campanilla de notificaciones para no perderos ningún programa. Y hoy sí que os traemos las 3 Ds. Leer con desesperación, leer con desazón y leer con desasosiego. ¿Qué queríais? Las 3 Ds que os vamos a presentar hoy para que leáis esta obra y otras similares de este gran autor Víctor Hugo, que no será la última vez que venga a nuestro programa. Y aquí os emplazamos para leer en Nuestra Señora de París, Notre Dame de París. Es un libro que ya os está esperando. Hasta otro día, amigos. Adiós.